Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Casting Strategies. Hoy tenemos con nosotros a Cory Ofstin, que es cofundador y director de inversiones en New Fund Research. Fundada en agosto de 2008, New Fund Research es una sociedad de gestión cuantitativa de activos con sede en Boston. Mientras que otros gestores de activos se centran en alfa, su prioridad, en cambio, es gestionar el riesgo, trabajando exclusivamente con instituciones y asesores financieros. También es autor de publicaciones y artículos y tiene un podcast muy conocido, Flirting with Models. ¿Qué tal, Cory? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que el título de mi podcast me crea problemas porque Flirting with Models quiere decir ligar con modelos y la gente se espera otra cosa. Luego se mete ahí y ve que hablo de inversión cuantitativa, de volatilidad, inversión factorial. No se espera eso. Bueno, a mí me parece interesante porque ligar es algo que le gusta a todo el mundo, pero bueno, cuando me metí la primera vez escuché eso de la inversión cuantitativa y me parece muy interesante como título para un podcast, sobre todo teniendo en cuenta que eres un inversor cuantitativo, ¿no? Que es tu caso. Bueno, Cory, mi primera pregunta es, ¿qué te ha llevado al mundo de la inversión? Una pregunta que me suele gustar preguntar a nuestros invitados, así que, por supuesto, quiero saber tu caso también. Bueno, cuando era joven, la verdad que no me interesaba nada la inversión, las finanzas no me interesaban en absoluto. Desde el principio tenía mucho interés por la tecnología. Empecé a programar, de hecho, cuando tenía 12, 13 años y durante el instituto aprendí de forma autodidacta cómo desarrollar motores de videojuegos, por ejemplo. De hecho, desarrollaba yo videojuegos para mi Game Boy y vivía muy lejos del instituto, con lo cual un viernes por la noche no tenía igual el coche y pasaba las noches desarrollando videojuegos, los guardaba en cartuchos ROM y los insertaba en mi Game Boy. Así que, vamos, un friki en toda regla, no lo niego. Pero pensaba eso, que el sector de los videojuegos iba a ser mi carrera en el futuro. En ese momento me centraba más en jugar, ¿no? a los videojuegos, pero me encantaba eso de tener una capacidad de programación y para poder desarrollar un mundo distinto. Y cuando estaba en el primer año de la carrera, estudiaba informática. Y estaba ahí y me di cuenta de que no quería pasar mi vida delante de un ordenador programando. No me gustaba mucho la gente que estaba en mi clase, no compartía muchos intereses con ellos. La idea de estar programando ahí solo delante del ordenador no me interesaba mucho. Luego, a través de mi padre, conocí a mucha gente del mundo de las finanzas. Por ejemplo, conocí a gente que se encargaba de capital de inversión o, por ejemplo, gente que se centra más en capital de riesgo, asesores financieros, asesores de activos. Y vi, más o menos en 2006, que había una intersección muy interesante entre lo que yo podía hacer a nivel de programación y lo que hacían esos asesores discrecionales. Y ahí es donde se despertó mi interés, porque ellos estaban buscando esas técnicas para medir, para prever la rentabilidad del capital que querían comprar y yo decía, vale, pero eso se lo puedo automatizar. Ahí es donde empezó mi pasión y desde entonces nunca paró. Nació básicamente durante la universidad. Bueno, me parece que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo en el ámbito cuantitativo, porque al fin y al cabo tú programas modelos y está relacionado, así que lo entiendo totalmente. Siguiente pregunta, ¿por qué las estrategias sistemáticas en vez de las discrecionales? Bueno, entiendo tu historia, que has comentado que conociste a estos asesores más discrecionales y que eso fue el planteamiento inicial, por así decirlo, ¿no? Fue como tu iniciación. Pero ahora en el mundo financiero de las inversiones, ¿por qué crees que las estrategias sistemáticas son mejores que las discrecionales en tu caso? Bueno, te tengo que argumentar un poco la respuesta.
Tengo que decir que inicialmente mi uso del proceso sistemático era más bien una herramienta, con lo cual yo cuando empecé estaba trabajando con gestores de activos y eran pequeñitos, discrecionales. Uno en concreto gestionaba cuentas gestionadas separadamente con un universo de inversión de 400 acciones. Básicamente era un gestor así aislado o individual. Incluso si hubiera analizado una acción al día, nunca habría podido evaluar todo su universo de inversión. Entonces, la opción sistemática no era una sustitución de la opción discrecional, era algo que le ayudaba a poder analizar el mundo con su perspectiva discrecional. Por ejemplo, pasar de 400 a 100. Entonces, para mí, al principio era una herramienta. A nivel comportamental, para mí, digamos que el proceso sistemático se alinea más con mi visión del mundo. Soy un programador, con lo cual yo veo esta lista de tareas que tienes que llevar a cabo de forma sistemática, ¿no? De esta forma, mis sesgos no afectan al proceso. Eso, digamos que refleja mis perspectivas a nivel comportamental. Para mí, entonces, este proceso sistemático era la solución natural. Dicho esto, con el tiempo desarrollé una argumentación un poco filosófica. Todos creo que hemos escuchado este argumento de que la sistematicidad elimina el sesgo comportamental y creo que hay un fondo de verdad, pero no creo al fin y al cabo que lo sistemático y lo discrecional sean tan opuestos. Si hablamos con un gestor discrecional tradicional, te van a hablar del proceso, de lo que quieren comprar y de lo que no. Igual delante de ellos tienen ese triángulo invertido que describe su universo. Pero bueno, si tú estás ahí como inversor cuantitativo y estás ahí hablando con un gestor discrecional, podrías reproducir sus reglas. Y cada vez que se presenta una excepción, puedes preguntarte, ¿se trata siempre de una excepción? Si lo es, pues es otra regla más. Entonces, si llevas esta idea hasta el extremo, vas a decir, cada gestor discrecional se puede convertir en un proceso sistemático con una excepción. Es decir, sus decisiones idiosincráticas, todo lo que no sigue unas reglas, que no se va a repetir otra vez, porque es una situación única, por lo que no se puede convertir en una regla. Entonces yo voy a decir, vale, un gestor discrecional es un gestor sistemático con encima una capa de decisiones idiosincráticas. No, bueno, pregunta. El inversor sistemático, ¿tú no crees que también tiene procesos idiosincráticos, problemas de ese tipo de vez en cuando? A pesar de ser sistemático. Bueno, yo soy un inversor cuantitativo, así que, bueno, creo que pueden introducir ese elemento, efectivamente, cuando anulan su proceso por razones idiosincráticas. Pero si de verdad estableces tu proceso muy sistemáticamente, bueno, es que existe el riesgo idiosincrático, el riesgo de proceso. Entonces te tienes que preguntar, pero ¿voy a hacer siempre las cosas así o voy a cambiar? Pues si no, sigues tu receta. Entonces, tienes que preguntarte, ¿hay áreas donde se puede valorar positivamente ser idiosincrático? Por ejemplo, un arbitraje de fusiones. Si cada negocio es, digamos, una situación única, pues quizás un inversor cuantitativo o ser sistemático es peor en este caso. Excepto este caso, si hablamos de un gestor discrecional en valor, salvo si permiten desviaciones de estilo porque consideramos que sean positivas, pues aparte de eso, porque por ejemplo quieren medir los cambios del valor a lo largo del tiempo, pues aparte de eso es cuestión de determinar yo lo coherente que son en sus decisiones idiosincráticas. Entonces, ¿cuánta historia de esas decisiones necesito para conseguir ese nivel de confianza? Bueno, de nuevo, a nivel inicial, pues era simplemente una herramienta para evitar un sesgo comportamental, pero con el tiempo, a nivel filosófico, he determinado que no son opuestos, que un buen gestor discrecional es un gestor sistemático con decisiones idiosincráticas y la pregunta es, ¿queremos o no estas decisiones idiosincráticas? Sí, me parece que tiene todo el sentido intentar hacer esta regresión de estos gestores discrecionales y al final ves un proceso que puede ser un proceso cuantitativo en muchos casos, así que muy interesante sin duda.
Bueno, otra pregunta que tengo es sobre lo que me comentaste hace unos días, de que cambiaste tu proceso. ¿Me puedes explicar las razones que te llevaron a cambiarlo en esta situación? Me parece interesante saberlo. Bueno, todo lo de ser sistemático es que el proceso sea coherente, con lo cual no tiene mucho sentido, ¿no?, de cara a conseguir el objetivo. Pero bueno, para nosotros el objetivo durante mucho tiempo ha sido encontrar nuevas maneras para que los inversores gestionen el riesgo de su cartera en manera proactiva. Nuestra filosofía principal como empresa es que el riesgo no se puede anular, solo se puede transformar. Cuando hablamos de creación de cartera, la mayoría de los inversores, yo tengo un sesgo estadounidense aquí, optan por una asignación estadounidense de activos 60-40, optando sobre todo por la renta fija como principal gestión de riesgo. Nuestra filosofía es que no solo deberían optar por la renta fija, pero también un seguimiento de tendencias, alternativas puras, coberturas de riesgo de cola, una combinación que te prepare para el futuro. Para mí, el riesgo es como una plastilina. La mayoría de los inversores usan esa bola tan grande de plastilina y la tiran en un único resultado económico futuro. Se trata de una situación de alta inflación y bajo crecimiento económico, muy malo para esta asignación de 60-40. Mi teoría es que yo no puedo hacer desaparecer la plastilina, pero puedo aplastarla con mi mano y de esa forma ya no tengo ese riesgo catastrófico en un solo ámbito. Vamos, que he tardado mucho en contestar a tu pregunta, pero llegaré, lo prometo. No, estupendo, no te preocupes. Bueno, como empresa siempre hemos estado centrados en dar estrategias cuantitativas de seguimiento de tendencias. Decimos, vale, te puedes fijar en todo el resto, pero nosotros te vamos a dar esto. A lo largo de los últimos 5 o 6 años, los clientes nos decían, bueno, los mercados parece que cambian mucho, más rápido, por ejemplo, y parece que hay menor eficacia de que funcionen estas estrategias de seguimiento de tendencias. ¿Hay pruebas que lo demuestren? Pues yo no encontré nada a nivel cualitativo y cuantitativo para demostrarlo. Igual ha habido un camino poco positivo, pero con un análisis contrafactual no parece que las cosas vayan cambiando tanto. A partir de marzo de 2020, pues se me abrieron los ojos porque vi que en Estados Unidos había un shock exógeno con el COVID, pero luego apareció lo que parecía un shock muy endógeno. Teníamos grandes problemas de liquidez en el mercado estadounidense que llevó a ventas procíclicas catastróficas dentro de los mercados, de una forma que, en mi opinión, estaba injustificada. Y después de marzo dije, pues hay algún mecanismo en el mercado que no entiendo del todo. Me falta una pieza del puzzle, porque si estuviera este mecanismo en funcionamiento, creo que se reduciría la eficacia de la estrategia de seguimientos de tendencias, porque este tipo de estrategia no debería funcionar bien en un mercado con caídas bruscas y una recuperación en forma de V. Esto, por lo tanto, me llevó a un proyecto de investigación muy largo. Yo antes publicaba semanalmente un comentario, pero lo dejé. Me centré en este proceso muy largo que acabó con la publicación de un artículo que se llama Liquidity Cascade. Y la tesis ahí era que existen distintos factores, como por ejemplo la influencia de los bancos centrales, la migración de estrategias activas a estrategias en índices, este papel más importante en la volatilidad en el mercado, que han creado una situación según la que el mercado pasa de posiciones poco populares a muy populares y en cuanto haya un shock muy fuerte, estas posiciones crean un mercado muy frágil y entonces ventas rápidas. Para nosotros fue increíble conseguir esta investigación, pero eso nos comentó que nuestra gestión del dinero no era adecuada, con lo cual llevábamos 12 años con el seguimiento de tendencias, es decir, que es un mal trago, ¿no?, para una empresa que justo está basada en eso. Pero nosotros
volvimos a nuestro objetivo de conseguir una rentabilidad sostenible, un poco así a prueba de futuro para nuestras carteras de capital, y volvimos a nuestra filosofía principal, diversificar los puntos de diferenciación. Así que si crees que la renta fija, los seguimientos de tendencias, las desviaciones de estilo, las alternativas, la cobertura de riesgo de cola sean la solución, dijimos, pues en vez de confiar en instituciones y asesores para hacerlo, lo vamos a hacer nosotros mismos y reduciremos el seguimiento de tendencias. Bueno, tengo que comentar que yo mismo leí este artículo, me enteré a través de tu página web, con lo cual recomiendo a todos los que nos seguís desde casa que lo leáis también, está muy bien. Y llegué a básicamente la misma conclusión tras leerlo. Se comenta ahí esta opción de combinar los distintos activos, los distintos factores y estrategias y combinarlos. Eso es lo que se comenta, ¿verdad? En el artículo, combinar estas estrategias, esos activos para reducir la volatilidad, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, exacto, porque yo no creo que haya nada nuevo en ese concepto. No es que yo me haya inventado el concepto de la diversificación, pero creo que lo que dice la publicación, y me gusta dejar muy claras mis convicciones, las ideas individuales en la publicación difieren un poco de las mías. Por lo general, estoy de acuerdo con la narrativa general. Ha habido un cambio drástico en los mercados los últimos 10 años respecto a los últimos 25 años. Creo que ese cambio indica que las colas del mercado, tanto la izquierda como la derecha, están convirtiéndose en más grandes. Por ejemplo, los años como el 2017 en los mercados estadounidenses han mostrado una baja volatilidad y es sintomática de ese fenómeno, un poco como marzo de 2020. Y para estar listos para los dos casos que pasan más cosas en las colas, tener una cartera solo de 60-40 con una cobertura lineal y esa baja volatilidad, pues no podría no ser suficiente. Quizás queremos una cobertura convexa en la cartera, algo que los inversores y asesores retail en Estados Unidos no tenían que pensar antes. Sí, por supuesto. Esto me lleva a la siguiente pregunta que tengo para ti. En parte de esta publicación mencionas la idea de la inversión pasiva, esta carrera de la inversión pasiva. ¿Consideras que las estrategias sistemáticas y la inversión pasiva están, digamos, matando, están eliminando parte de esta prima que buscan, que persiguen estas estrategias? Veo que en el último tiempo ha habido bastante entradas de capital destinadas a ella y eso va justo aumentando. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero veo que ese spread diferencial está aumentando. Entonces, ¿te parece que esta parte de la prima se pueda eliminar de alguna forma? Bueno, estuve un poco así bromeando por Twitter de que ahora mismo nos encontramos en una fase de momento contra el negocio mundial. Miré esos dos códigos bursátiles, Momentum y Nobel, y Nobel es un ETF de crecimiento de dividendos. Entonces me pregunté por qué. Pues tiene cargas en valor, en tamaño, en calidad, en baja volatilidad, con lo cual la antítesis del Momentum puro, ¿no? Y cada día vemos que es momento contra Nobel y parece que la disparidad es enorme y este año ha sido abismal. Un amigo mío, George Russell, publicó un análisis estadístico mejor fijándose en la diversificación entre los distintos factores y a nivel ideal pues decir, vale, si me fijo en estos factores tan importantes, quiero una diversificación buena en todos ellos, pero no la vas a ver claramente porque hay una correlación entre ellos. Lo que vemos ahora, sin embargo, es que no existe nada de diversificación, hay como una convergencia en el negocio. Volviendo a tu pregunta, quizás por el crecimiento de las estrategias sistemáticas es muy difícil determinar ese elemento cuantitativo. Lo que puedo decir es que si miramos atrás en la historia, se democratiza el acceso a las estrategias a veces. En ese caso, hay reflexividad en el mercado.
Esto, por ejemplo, lo vemos cuando hay un mayor acceso a las materias primas, por ejemplo, con programas de indexación al principio de los años 2000. Y eso ha cambiado radicalmente la estructura, los términos contractuales de las materias primas. Si alguien me dice de repente, vamos a tener un crecimiento dramático en las estrategias sistemáticas a lo largo de los años 2000, vamos a crear esos productos inteligentes disponibles en masa y vamos a concentrar ahí entradas de capital. Y digo yo, pues opino que no va a tener algo de influencia, pues creo que tienen que tener algo de influencia. ¿Se ha roto del todo la dinámica para siempre? Pues no lo sé con seguridad como para afirmar eso, pero creo que tiene que tener algo de influencia. Lo raro aquí es que tú te esperarías que el valor va a ser el factor clave, empresas como DFA o AQR con estrategias sistemáticas, pero el valor a lo largo del tiempo siempre ha sido lo que ha captado más entrada de capital, pero parece ahora el factor más afectado. Con lo cual tenemos una narrativa de si compras estos nombres te esperas que el valor vaya a crecer, pero también puedes decir hay mucho dinero apostado ahí y vemos que esa prima está como eliminada del todo, ha bajado radicalmente. Implica que es complicado decir que el diferencial del valor ha cambiado tanto, con lo cual quizás hay demasiado dinero invertido ahí o quizás es lo contrario, es decir, que el dinero huye alejándose de las primas, ¿no? Eso es mi forma filibustera de decir que no tengo ni idea. Es una pregunta buenísima y creo que hay muchísimas perspectivas desde las que se puede enfocar. Por ejemplo, la teoría de la oferta y la demanda, el impacto de nuevo de la reflexividad en el mercado, la facilidad de acceso, todo lo que puede afectar la dinámica. No se puede decir, bueno, hay una prima ahí fuera y el acceso es más fácil y pensar que la prima se vaya a quedar igual, pero puedes mirar, por ejemplo, la historia del mercado y ver que ha habido tendencias a la baja de ciclos de 10 años y decir, bueno, va a ser un ciclo más, ¿no? Así que me rindo y dejo que alguien más listo que yo conteste. Vas a decir, pues ni idea, me parece estupendo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Tiene que ver con la tendencia de gente que afirma que el factor del valor ahora mismo no está teniendo en cuenta los activos intangibles, por ejemplo, en el campo de la tecnología, está superando de verdad sectores enteros, como por ejemplo la tecnología. Y eso está pasando ahora mismo. Yo, por ejemplo, he invertido con el factor en valor en los últimos 20 años, tengo 42 años, es decir, que me dedico a eso desde hace mucho. Y recientemente compramos una empresa en Estados Unidos, en Colorado. Se trata de una empresa que desarrolla inteligencia artificial. Hemos estado intentando integrar la inteligencia artificial en nuestros modelos porque creemos que existe esta nueva plataforma y tenemos que seguirla también en nuestro ámbito de trabajo, la parte cuantitativa de las finanzas, ¿no? Lo que veo complicado en mi caso es cómo medir los activos intangibles en el campo cuantitativo. Quizá me estoy yendo un poco por las ramas, pero la idea es, ¿crees que el factor en valor, esta bajada muy importante que se está produciendo ahora, están relacionados con los activos intangibles porque quizás no están bien calibrados de manera tradicional con la inversión en valor, quizás? Bueno, aquí cuando hablo de valor sé que mucha gente se pica mucho, pero voy a hablar en concreto del valor cuantitativo. No estoy hablando del valor discrecional, donde tú puedes decir, bueno, sí, Google ha sido una muy buena inversión, con buen precio-beneficio. No, estoy hablando del valor cuantitativo tradicional cuando analizas las empresas según una métrica de valor. Lo que es frustrante desde un punto de vista cuantitativo, al menos para mí, es que mucha gente mira el factor farmacéutico tradicional, algo que ha estado con una bajada desde 2007, y entonces la gente dice, bueno, vaya mala racha para los inversores en valor cuantitativos, ¿no? Pero si hablamos con inversores en valor cuantitativos institucionales, han tenido buenos rendimientos hasta 2018. Solo han tenido un par de años malos últimamente.
Entonces, ¿cómo encaja eso? La teoría es que todos están aplicando el valor sistemático, cuantitativo, pero uno ha tenido bajadas desde 2007, mientras que otro ha seguido creciendo durante unos 10 años más. La respuesta entonces es que los cuantitativos se dan cuenta de ese problema de los intangibles, se han dado cuenta desde hace mucho tiempo. No hay nadie ahí fuera que utiliza como métrica el precio-valor contable, al menos en el mundo institucional. Gente como Clive Asness ha hablado de solucionar este problema, por ejemplo, reconociendo literalmente los intangibles o como alternativa simplemente haciendo calificaciones intrasectoriales sin hacer apuestas en el sector en cuestión. Y se puede utilizar, por ejemplo, una mezcla de factores, no solo precio o valor contable, sino que lo que tenga sentido para ese sector. Los cuantitativos han utilizado estas técnicas durante los últimos 20 años y los inversores dicen, vale, quiero hacer calificaciones intrasectoriales, esta mezcla de factores, igual ponderan algunos factores en un sector respecto a otros según lo que tenga más sentido en ese sector. Y han seguido creciendo hasta 2018. Entonces, cuando afirmamos que los cuantitativos no reconocen los intangibles, pues diría que es un problema complicado de contabilidad. Hemos visto muchas publicaciones que han salido en los últimos 5 años, pero ese era el problema del precio-valor contable. Sin embargo, nadie utiliza solo eso. Es un debate constante, pero en realidad no es relevante para nadie. Exacto, es un tópico. Todo el mundo habla del valor como precio-valor contable, pero nadie hace eso. Así que me encanta tu respuesta porque podemos así salvar el factor del valor. Dicho esto, tengo que hacer una nota al pie porque si miramos, muchos ETFs tienen una estructura muy ingenua. Miremos, por ejemplo, el valor Russell 1000, que es un índice enorme de valor. Categoriza según precio-valor contable, más un par de factores más, pero hay que tener cuidado porque hay muchos que están ligados a ese fenómeno de precio-valor contable. Así que si estamos planteándonos un valor sistemático a la hora de mirar opciones, deberíamos fijarnos en el método. Sin embargo, las instituciones van mucho más allá de eso. Sí, totalmente. Bueno, mi última pregunta es sobre el hecho de que estás muy activo en el ámbito de la formación, de divulgación de artículos, de publicaciones. Lo que haces, al fin y al cabo, es empoderar a los inversores con tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, en tu opinión, el beneficio que eso supone para ti y para tus clientes? Eso de estar activo, de formar, de divulgar, de enseñar. Bueno, mi rol como director de inversiones, digamos que se divide en 3 pilares principales. El primer aspecto sería la investigación, mirar todas las carteras, estudiarlas a fondo, ver qué tipo de exposición queremos, cómo conseguirla al menor coste posible, reducir coste de transacción, todo eso. Luego está la parte operativa, es decir, cómo conectamos todos los puntos en la práctica, ¿no? Que es muy importante. Y luego un tercer aspecto que se suele ignorar mucho es la comunicación. Yo creo personalmente que si no consigues comunicar lo que estás haciendo en tu estrategia, es muy complicado que los inversores te sigan a la larga. Entonces yo te puedo decir que esta investigación ha sido un acto benéfico por mi parte, pero bueno, en realidad digamos que perseguía 2 objetivos. Por un lado, la investigación la hacíamos en todo caso internamente y con el tiempo me he dado cuenta de que si no te tomas el tiempo para escribir tu investigación, para dejar constancia de ella, al final pasan 3 años y te preguntas, oye, pero yo esto ya lo hice, creo que sí, me suena que sí, y te encuentras al final en un laberinto de carpetas donde encuentras código y dices, pero ¿eso lo escribí o no me acuerdo? Y al final lo replicas todo. Y si lo hubieras escrito enseguida, ya sabrías que lo hiciste, el código estaría bien documentado. Entonces, nos comprometimos a nivel de empresa a la hora de hacerlo, no tenía sentido. Entonces dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, ¿por qué no publicarlo externamente? Está claro que si no hay ninguna salsa secreta, nos ayuda como marca. Somos gestores pequeños de activos, comunicamos mejor con los clientes sobre lo que estamos haciendo, aclaramos las expectativas y también
también con el tiempo me ha ayudado a crear una librería. Si llega alguien y me dice, oye, ¿has visto eso? Le digo, sí, claro, aquí tienes el PDF, léetelo. O me dicen, por ejemplo, mira, tengo una pregunta sobre parte de tu estrategia. Pues aquí tienes un PDF que escribimos hace 2 años. Igual ha cambiado algo, pero aquí tienes el 90% de lo que necesitas saber. Es decir, que eso de publicar y compartir ha sido totalmente egoísta. Lo mismo con el podcast. Al final tengo charlas maravillosas con gente muy interesante y aprendo de ellos. Y encima luego lo puedo publicar, así que la gente puede aprender de ello, así que estupendo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Así que el beneficio adicional es que, bueno, hacemos marketing, en nuestra marca la divulgamos, la gente lo disfruta, aprende, así que estupendo. Sí, lo que comentas es verdad. Yo llevo haciéndolo, bueno, un año, un par de años, y tengo que decir que aprendo muchísimo. Eso de invitar a gente y aprender de ellos es estupendo. La idea es esa, de aprender cada día algo más. Así que estoy totalmente de acuerdo. Y diría además que la publicación y el podcast te ayudan a crear una red. Lo decíamos antes de lo de Twitter, ¿no? Si empiezas a publicar, la gente empieza a leerlo y te empieza a contactar. Y ves que al final te sigue gente de todo el mundo. Y cuando empiezas a viajar dices, mira, voy a estar ahí ese día. Y al final tienes una red de contactos. Así que es una de las cosas más egoístas que he hecho jamás. Así que, Cory, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer tenerte aquí y seguro que nuestro público va a disfrutar muchísimo esta entrevista. Espero contar contigo en otra ocasión para poder profundizar otros temas según cómo vaya el mercado. Así que mil gracias. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Y permitirnos llevar a cabo estas entrevistas que estamos tratando de traeros a inversores americanos, y la verdad que disfrutamos muchísimo con este trabajo. Como decía Cory, aprendemos, nosotros mismos somos egoístas en esto y aprendemos muchísimo llevando estas entrevistas, haciendo estas entrevistas y esperando que vosotros también, nuestra audiencia, pues aprovechéis y saquéis todo el partido de ella. Muchísimas gracias. Si os ha gustado la entrevista, acordaros suscribiros al canal y darle un like. Nos vemos en el próximo episodio.